gonna kill every last one of them. Kick our teeth in. The degree is arbitrary, the definition's blurred. If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose at all. What are you doing? Killing monsters. Imagine a night This was the right thing to do. where every decision What the hell was that? and every single action I just saw someone at the cabin. affects your fate Very funny. Guys, come and the on. fate. Los videojuegos y los libros pueden tener una conexión interesante y sorprendente. Aunque son dos medios diferentes, ambos tienen la capacidad de contar historias y transportar al lector o jugador a mundos imaginarios. Los videojuegos a menudo tienen tramas complejas y personajes bien desarrollados, al igual que los libros. Además, algunos videojuegos están inspirados en libros o películas, lo que demuestra que las historias pueden trascender en diferentes formas y medios. Veamos entonces 8 videojuegos basados en libros. The Witcher es una serie de videojuegos desarrollada por CD Projekt Red, basada en la serie de libros del mismo nombre, escritos por el autor polaco Andrzej Sapkowski. Metro 2033 es un juego de disparos en primera persona basado en la novela del mismo nombre, escrita por Dmitry Glukowski. Assassin's Creed, la serie de videojuegos de acción y aventura de Ubisoft, está basada en la novela Alamut de Vladimir Bartel. The Lord of the Rings, la serie de videojuegos basados en la obra épica de J.R.R. Tolkien, ha sido muy exitosa, en particular, The Lord of the Rings, El Retorno del Rey. The Walking Dead, este videojuego desarrollado por Telltale Games, está basado en la popular serie de cómics de Robert Kirkman. Sherlock Holmes, Crímenes y Castigos, la serie de juegos de aventuras de Frogwares, está basada en los personajes de Sherlock Holmes, creados por Sir Arthur Conan Doyle. Dante's Inferno, este juego de acción y aventura de Visceral Games, está basado en la primera parte de la obra épica de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Max Payne, este juego de disparos en tercera persona de Remedy Entertainment, está inspirado en la novela Noir de los años 40 y 50. ¿Por qué es importante la literatura en los videojuegos? La literatura puede ser una herramienta muy útil para los videojuegos, especialmente cuando se trata de crear historias más ricas y complejas. Muchos juegos modernos tienen historias detalladas y mundos extensos, lo que significa que los desarrolladores necesitan encontrar formas efectivas de presentar esta información al jugador. La literatura puede ayudar en este sentido, ya que puede proporcionar una gran cantidad de contexto e información adicional sobre el mundo y sus personajes. Por ejemplo, muchos juegos de rol utilizan libros y pergaminos dentro del juego para explicar la historia y la mitología del mundo, lo que ayuda a los jugadores a comprender mejor el contexto y la trama. Además, los desarrolladores de videojuegos a menudo se inspiran en la literatura para crear personajes más profundos y complejos. Los personajes de los libros pueden ser muy bien desarrollados y pueden proporcionar una fuente de inspiración para los diseñadores de los personajes en los juegos. La literatura también puede inspirar el diseño de ambientes y niveles dentro del juego, lo que puede contribuir a crear un mundo más inmersivo. Te presento 4 de los más importantes pilares en la relación de la literatura y los videojuegos. Narrativas interactivas. Los videojuegos proporcionan una experiencia de narrativa interactiva, en la que el jugador puede tomar decisiones y ver cómo afectan la trama. Esto ofrece un desafío para los escritores de videojuegos, quienes deben crear una narrativa que sea interesante y coherente sin importar las decisiones del jugador. Ejemplos: Life is Strange, Until Dawn, Fahrenheit Indigo Prophecy. Adaptación de la literatura. Muchos videojuegos están basados en obras literarias o historias existentes. Esto plantea desafíos para adaptar la historia original a un formato que sea jugable y al mismo tiempo que se mantengan los elementos esenciales de la historia original. Ejemplos: The Witcher 3, Wild Hunt, basado en la serie de novelas de Andrzej Sapkowski, Assassin's Creed, Odyssey, basado en la mitología griega, e Infamous, Second Son, basado en la mitología nórdica. Elementos literarios en videojuegos. Algunos videojuegos también incluyen elementos de literatura, como poesía, novelas y cuentos, como una forma de añadir profundidad a la experiencia de juego. Ejemplos: What Remains of Edith Finch, Journey y Flower. Experiencia emocional. Los videojuegos y la literatura pueden proporcionar experiencias emocionales similares, como la empatía con los personajes y la inmersión en un mundo diferente, tal y como se hace con los libros. Ejemplos: The Last of Us, Firewatch y Gris.
Por esto, la lectura no solo puede mejorar las habilidades de comprensión y comunicación, sino que también puede ser una forma de explorar nuevos mundos y perspectivas. Además, leer regularmente puede ayudar a reducir el estrés y aumentar la empatía en nuestra vida cotidiana al permitirle al lector o jugador conectar con los personajes y sus experiencias. Los videojuegos pueden proporcionar una experiencia emocional única y envolvente, permitiendo al jugador sumergirse en mundos interactivos y tomar decisiones que afectan el resultado del juego. Además, los videojuegos pueden mejorar las habilidades cognitivas y de resolución de problemas y proporcionar un sentido de logro y satisfacción al completar un juego. Así que, ¿por qué deberían leer más o jugar más? Porque ambos medios pueden ser formas divertidas y emocionantes de mejorar su vida, ampliar sus perspectivas y desarrollar habilidades valiosas, ya sea que prefieran sumergirse en una novela o enfrentarse a un nuevo desafío en un juego. Los animo a que se permitan experimentar todo lo que la literatura y los videojuegos tienen que ofrecer. Así que tomen un libro o enciendan su consola y disfruten de la aventura.